¿Qué tal, mis estimados amigos? Saludos, bienvenidos a The Basement Rock. Les saluda Henry y bueno, en esta ocasión voy a dar una opinión acerca de una pregunta que me han estado haciendo a lo largo de los años que ha existido este canal, desde el 2017 prácticamente, pero sobre todo en las transmisiones en vivo. Varias veces me han preguntado esto: ¿cuál ha sido para mí la mejor época del metal? Para los amigos, obviamente, el heavy metal, que es se podría decir que es el nombre oficial, ¿no? Aunque ya todos lo conocemos como simplemente metal o música metalera. Bueno, para contestar esa pregunta, que es bastante compleja y obviamente es una perspectiva muy personal, tengo que remontarme precisamente al inicio de todo esto, que fue el rock and roll. Desde los años 50 todo cambió a partir de la fusión de algunos estilos, como es el blues, el gospel, el rhythm and blues y la música country. Estos cuatro estilos, bueno, hicieron que se creara este estilo bastante novedoso para aquella época. Estamos en el contexto de los años 50 del siglo pasado, cuando artistas como Chuck Berry hacían algo un poco más, digámoslo así, estridente dentro de la época, y con su guitarra, con algo de distorsión, haciéndolo muy enérgico, una música muy adrenalínica y bastante bailable para esa época. Obviamente estaba Little Richard y algunos otros como Roy Orbison, que surgieron en los años 60, y no podemos obviamente olvidar al señor Elvis Presley, ¿no? Aunque él, bueno, se encargó básicamente de popularizar este estilo y de que fuera aceptado dentro de los blancos estadounidenses, ya que recordemos que, bueno, en un inicio esta música era precisamente de gente afroamericana, entonces no era muy bien aceptado para la sociedad de esa época. Recordemos, estamos hablando de los años 1950 en Estados Unidos. Y bueno, obviamente el blues fue una parte importantísima para la creación de este género, que es el rock and roll, y después que a la postre se conocería solamente como rock. Bueno, tengo que forzosamente mencionar esto porque no podemos descartar el surgimiento del heavy metal sin mencionar esto, ¿no? Ya para finales de los 60 pues empiezan algunas bandas a endurecer su sonido, y en el 1970 pues surge lo que es el álbum homónimo de Black Sabbath, que es el parteaguas, y la mayoría de los críticos o los que opinamos al respecto, coincidimos en que esa fue precisamente el punto de la partida, ¿no? El antes y el después del rock. Ahí es donde el heavy metal empieza a ser diferente, empieza a hacer sus propios estilos. Inclusive ya al momento existe algunas, se podría decir, unas conversaciones, controversias de que si el metal es un género aparte del rock. Obviamente pues ya es muy distinguible la diferencia entre el rock y el metal en estos momentos, 2023, pero en los años 70 todavía había una línea muy delgada entre lo que era el hard rock o el rock duro, rock pesado, y ya el heavy metal. Pero con la evolución, como es algo natural en todo, en la música no es la excepción, y en el rock y en el metal pues las cosas empezaron a diferenciarse. Ya para 1980, inicios de los 80, ya esto era más que obvio que era algo muy diferente. Entonces, pues precisamente por ahí va la cosa. ¿Cuál fue para mí la mejor época? Bueno, a continuación voy a decirlo. Antes de mencionar la década, pues precisamente en los años 80 empiezan a surgir muchos estilos dentro del mismo heavy metal. Empiezan a surgir subgéneros como el thrash metal, bueno, primero el speed, o que es básicamente el heavy metal mucho más veloz, lo que es el thrash metal. Después surge el death metal, el black metal. Ya en los 90 empiezan a surgir géneros como el doom, el sludge, entre muchísimos otros subestilos y subgéneros del rock también y del metal, porque el rock en sí
pues también a la par seguía transformándose. No olvidemos que también existe el rock y metal progresivo, también existe las bandas que utilizan más técnica y algunas mucho más sencillas, ¿no? En los 90 pues conocemos muy bien la historia que surge el grunge, que termina definitivamente con toda una época pues bastante gloriosa para muchas agrupaciones, sobre todo de glam metal, regresando un poco a los 80s, que fueron las más comerciales y que estaban a la par prácticamente del género, por así decirlo, el rival del heavy metal, que era el pop. Y el glam metal lograba endulzar el heavy metal y atraer a muchas masas. Entonces ya para los 90 empieza el grunge, después tenemos el new metal. Sin embargo, en el underground, en el metal extremo, como lo conocemos ahora, pues empiezan precisamente a surgir más ramificaciones del death metal, del black, del doom, del gótico, etcétera, ¿no? Del groove metal inclusive y muchos otros subgéneros más, progresivo, técnico, disonantes inclusive, etcétera. Ya en los 2000, 2010 y 2020 pues tenemos una infinidad de estilos, algunos mucho más pesados, extremos, estridentes y algunos otros pues digámoslo así, más comerciales, ¿no? Pero el heavy metal es un universo muy extenso y no digamos, el rock en general. Entonces, bueno, dicho todo esto, abarcando desde los 50 hasta 2023, que todavía siguen surgiendo muchas bandas, aunque hay que estar indagando y buscando bastante para encontrarlas que estén proponiendo algo diferente, que son muy pocas, pero sí existen y las hemos mencionado algunas en este canal. Y muchos de ustedes mismos, de los más asiduos al canal, me han recomendado bandas bastante interesantes, pues es precisamente es a lo que voy. Todas las épocas, en primer lugar, desde los 50 hasta la fecha, son importantes. Cada una tiene su debida relevancia. Lo único que diferencia aquí quizás sea la popularidad de estos géneros musicales, que es el rock y el metal. Innegablemente, los años 80 son los más exitosos comercialmente hablando y también en cuestión de popularidad de estos géneros. Y ya hablando de calidad, también puedo decir que esta década nos dio muchísimos músicos, se gestaron precisamente muchos estilos musicales, al mismo tiempo que el heavy metal estaba a tope en popularidad, con muchísimas bandas también con mucha energía, con mucha entrega, mucho feeling, inclusive pues los conciertos eran bastante aglomerados de gente. También a la par teníamos ya el nacimiento de géneros más extremos como el thrash metal, el death metal y como ya lo había mencionado el black metal, inclusive a finales de los 80s y a principios de los 90s. Obviamente pues el glam metal y el hard rock y el heavy metal son los géneros que estaban en el top de el Billboard, los premios Grammys, todo lo que ustedes saben, las premiaciones y inclusive, bueno, la cadena MTV también fue muy importante en aquella época, en los años 80, para que este género fuera muy conocido. Entonces eso hasta el momento nos dio, y es por eso que persiste, un género musical, un estilo como es el metal, ya específicamente hablando de esto, que tenemos festivales con 80,000 personas en un solo lugar, llámese Wacken Open Air, llámese Hellfest, inclusive aquí en México el México Metal Fest, el naciente Candelabrum y un sinfín de festivales en Alemania, en muchos países europeos, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, en Sudamérica y en prácticamente todo el mundo. Ahora las cosas, bueno, ya han cambiado un poco, ya las bandas en sí, pues, sobre todo las más que tienen mucho más años y que están prácticamente por separarse o algunas que inclusive ya desaparecieron, por ejemplo, caso Motorhead, que falleció lamentablemente el Lemmy Kilmister, un Slayer, que ya se separaron, etcétera, muchas bandas legendarias, pues obviamente ya dejaron su legado, ya dejaron la música que fue atemporal
y siguen hasta el momento influenciando a muchos jóvenes que están iniciando en este preciso momento sus bandas y están ensayando en sus garages o en sus cocheras, en sus casas o donde sea, donde pueden, e iniciando un sueño que a lo mejor puede hacerse muy, muy grande o puede quedar medianamente. Esto ya dependiendo, pues, de las ganas o de las circunstancias que esté cada agrupación. Ahora tenemos las plataformas digitales, tenemos internet, tenemos este mismo espacio que es YouTube, etcétera. Entonces hay una infinidad en las redes sociales de cuestiones en las que las mismas bandas se pueden dar a conocer. Entonces, también las cosas han cambiado en ese aspecto para los escuchas, ¿no? No es lo mismo lo que me tocó a mí cuando teníamos que, pues, escucharlo por medio de cassettes, de discos en físico, tratar de conseguir algún álbum que quisieras escuchar bastante. Ahora que ya lo tienes a un solo clic en cualquier plataforma digital o inclusive algunos hasta de descarga, ¿no? Entonces, pues esta época me agrada tanto como la que viví cuando empecé a escuchar este tipo de música donde intercambiábamos discos, cassettes, cuando me ponía a esperar en las radiodifusoras a esa canción que tanto quería escuchar o esa banda que tanto anhelaba en los pocos programas que existían en ese momento. Estoy hablando mediados de los noventas, sobre todo en ciudades pequeñas. Entonces, pues ya ahora es mucho más sencillo. Entonces también podría decir que esta para mí es una mejor época por la facilidad de escuchar prácticamente a la banda y el estilo y lo que quieras escuchar. Inclusive tenemos una página tan importante como lo es Metalum, en la cual puedes indagar sobre inclusive países, por género, por año, por lo que sea, ¿no? Por géneros musicales, etcétera, por cualquier cosa puedes estar buscando. Hay muchas páginas que están dedicadas precisamente tanto al rock como al metal en general, ¿no? Entonces ya para finalizar este video voy a decir esto. Definitivamente, y no por mucho, no es que sea una gran diferencia, pero para mí en los años 80 esa década fue definitivamente la más importante hasta el momento, porque puede que surjan otras cosas mucho más interesantes en esta década, de pues el surgimiento de muchas bandas bastante importantes, estilos dentro del mismo rock y del metal, y que ahora tenemos pues el beneficio de poder escuchar todavía después de tantos años, y festivales que ahora han estado surgiendo precisamente porque ya no son conciertos de una sola banda, ya son conciertos de muchísimas agrupaciones agrupadas en un solo festival. Caso lo que pasó con el Hellfest, prácticamente una semana entera. Tenemos el 70,000 toneladas de metal, que es un crucero en el cual pues también creo que son 3 días en donde estás observando a las bandas favoritas, pero aparte pues puedes disfrutar de una manera muy, muy agradable todo esto. Entonces, pues están los festivales clásicos de Open Air, donde también existen algunas otras actividades, etcétera. Este movimiento del metal y el rock, obviamente, pues a nivel mundial es enorme. Realmente algunos piensan que no, porque a la vuelta de la esquina no te vas a encontrar a un metalero o un rockero, bueno, dependiendo del lugar donde vivas y el país también. No es lo mismo vivir en Latinoamérica que vivir en Finlandia, donde ahí sí te puedes encontrar fácilmente a una persona y platicar sobre este tipo de temáticas. Es por esta razón que también creé este canal. Tengo amigos que les gusta esta música, pero no son tantos. Y pues aquí me he topado con muchos de ustedes que me han recomendado bastantes bandas muy, muy buenas. Entonces, definitivamente en los 80 se gestaron muy buenos álbums. O sea, si se ponen a analizar en el 80, en el 81, o sea, año por año, en cada uno de ellos te vas a encontrar álbums que son clásicos, que son piedras angulares en la creación inclusive de estilos musicales que se gestaron ya en décadas posteriores, como en los 90, después del año 2000, 2010, 2020, etcétera. Entonces,
aparte de que, bueno, ahí teníamos pues ya a muchas personas alrededor del mundo escuchando este tipo de música. Era mucho más popular. No por ello significa que sea la única razón por la que estoy diciendo que fue la época dorada, sino también por lo que acabo de decir, la gestación de nuevos estilos y aparte la calidad de las bandas que surgieron en ese momento. Y otra cosa, no existían a lo mejor tantas bandas del mismo estilo, cosa que ahora sí surge. Eso es algo negativo de esta época que veo, que hay muchísimas bandas de un mismo estilo musical y que pues a veces ya se te parece un tanto genérico, ¿no? Estar escuchando, hay veces que las diferencias son muy mínimas, vamos, pero esto también tiene que ver con la facilidad precisamente de escuchar por medio de diferentes programas a través de internet. Entonces, bueno, esta solamente es una opinión muy personal, pero repito, todas las épocas han sido muy importantes para el rock y en el metal. Obviamente en los 90s también surgieron álbumes muy buenos, en los 60s, en los 70s, 80s, 90s, y no solamente álbumes, sino surgieron bandas, surgieron estilos y siguen surgiendo hasta el momento. Ahora estamos en el año 2023 y todavía me sigo topando con bandas que me siguen sorprendiendo en muchos estilos y subgéneros del rock y del metal. Entonces, bueno, esa es mi opinión al respecto y divagué un poco, una disculpa también, no tuve oportunidad de editar este video. Si llegaste hasta este punto del video, bueno, obviamente te invito a que reitero la invitación a que comentes, a que participes, cuál fue para ti la mejor década o la mejor época para el rock y el metal. Algunos podrían decir que inclusive el siglo pasado completo fue mejor y que ya el nuevo milenio no lo es. Y pues algunos podrán decir que todas. De igual manera pienso lo mismo, solamente que por una diferencia muy pequeña, pienso que los 80, perdón, realmente fueron bastante importantes. Bueno, reitero, disculpen todos los errores léxicos de un servidor y bueno, hasta aquí llegamos. Si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video, te invito a que verifiques el contenido del mismo. Si te agrada, ¿qué esperas? Suscríbete, dale click en la campana de las notificaciones para que estés más enterado o enterada de cuando voy lanzando un video nuevo. Obviamente, si te gusta que platiquemos, que charlemos de este tipo de contenido sobre rock y de metal. Gracias, que estén bien, hasta luego.